Aquí que cierren los micrófonos. Hay alguien ahí esperando que le des aceptar en el salón de entrada, Leiner. Bueno, de veras, desde hace varios días, en una reunión que tuvimos ahí, la Alianza de Sectores Productivos y Sociales, abordamos el tema, Leiner, de que el tipo de cambio nos está haciendo mucha bulla. Tenemos agricultores muy preocupados porque está bajando y tenemos otros que están preocupados porque esa baja no está favoreciéndoles en costos, por ejemplo, de agroquímicos y otras cosas. Y un poco la perspectiva de cómo se ve venir esto. Algunos que estamos preocupados sabemos y creemos que todavía no hemos visto el fondo del tema, pero como estábamos en esta discusión, Célimo y otros compañeros me dijeron, ¿por qué no hablamos con Leiner? Para ver si Leiner nos ilustra un día de estos y nos regala un ratito para que hablemos y poder hacer las consultas correspondientes. Y bueno, lo cierto del caso es que hablamos y vos gentilmente aceptaste esta conversación, que nos vas a dar una charla y por supuesto que queremos algunos hacer algunas consultas, básicamente. Así que sin más dilación, tenemos alguna gente que está inclusive fuera del país, que se nos pidió que querían conectarse y están conectados. Posiblemente ellos no van a participar mucho, pero sí quieren participar en escuchar la conferencia. Sin más dilación, Leiner, te damos el pase para que empeces. Muy bien, bueno, muy buenas noches. Agradecerle a los coordinadores de esta actividad por la invitación. Es para mí un verdadero placer y honor poder discutir con ustedes en este particular tema que es cómo afecta el tipo de cambio la sociedad costarricense, cómo podemos entender este proceso y bueno, para calentar esta actividad, digamos, desde la perspectiva de que todos nos emparejemos algunos de los conceptos que se han venido utilizando. Quiero hacer una breve presentación, probablemente de unos 20-25 minutos, y a partir de esa presentación generar pues un conversatorio con todos y todas ustedes de cara a entender entre todos un poquito mejor este tema. Voy a pedirles nuevamente, sé que se les puede forzar a cerrar el micrófono, pero voy a pedirles que sean ustedes los prudentes y que puedan cerrarlo ustedes mismos. Si están... Sí, don Leyma, yo estoy cerrándolo, pero no sé, no me funciona. Bueno, con que no haya sonido detrás tuyo, que le digas a la gente que no entre a hacer bulla, es suficiente. Vamos a ver, Nuria y don Luis Alejandro Rojas sí tienen los teléfonos abiertos y tal vez ellos podrían cerrarlos. Sí. Bien. Gracias, Yolanda. Muy bien, entonces vamos a empezar compartiendo un poquito de esta presentación. Vamos a ver. Ok. Lo primero que quiero decirles en esta charla es que para entender la lógica de funcionamiento de este mercado hay que comprender de alguna manera unos conceptos que seguramente los economistas los hablamos muy complicados o muy enredados y entonces la sociedad muchas veces no nos entiende. Vamos a tratar de entenderlos a lo largo de esta presentación y a partir de ahí espero yo podamos tener una interacción mucho más fluida de qué es lo que está pasando y de cómo nos está afectando y sobre todo qué es lo que podría pasar si esta situación continúa en la misma dimensión, en la misma dirección o si se revierte. He de decirles que he tratado de hacer una presentación donde
se disminuya al máximo la cantidad de información estadística, porque si les pongo demasiados datos, probablemente muchos de ustedes, más que entender, probablemente se van a confundir un poco más. Así que la información estadística ha estado girando en los últimos días, semanas, a partir de la publicación del informe monetario, del programa monetario y de las presentaciones que ha hecho la gerente del Banco Central, que me parece que son las que tienen de alguna manera toda la información disponible, no así la interpretación. ¿Ah? Lamentablemente tengo que decirles que soy economista y entre los economistas, cada dos economistas tenemos tres interpretaciones distintas de la realidad. Lo que significa que probablemente uno de los principales problemas de la confusión sobre la cual ustedes están es porque escuchan a un economista decir una cosa sobre unas estadísticas y al mismo tiempo escuchan a otro decir algo completamente distinto sobre esas mismas estadísticas. Entonces, soy consciente de que cuando hacemos una presentación de este tipo, nosotros damos criterio y ese criterio muchas veces es un criterio propio. Así que tómenlo como un criterio de un académico que no tiene ni fincas de exportación, ni zonas francas a nombre, ni tiene ningún interés en particular de que el tipo de cambio suba, baje o permanezca como esté. ¿Ok? Tómenlo desde esa perspectiva y valoren el criterio que les voy a presentar. Entonces, vamos a empezar por decir, la agenda de esta presentación parte por algo muy básico, comprender qué es el tipo de cambio y cómo, perdón, Sandra Álvarez, si pudiera cerrar el... Porque probablemente te mando un mensajero. Buenas. Sandra, Sí. a ver si puede cerrar el micrófono. Sandra. ¿De qué? Me la juego que no me paguen. Te lo mando así. De mi gente. Si pudiéramos entonces describir la presentación, van a ser entonces 5 grandes temas. El primero, vamos a comprender qué es el tipo de cambio. ¿Ah? Segundo, cómo funciona el mercado cambiario. El tercer tema es quién gana, quién pierde cuando hay un cambio tan brusco, tan fuerte, ya sea de apreciación del colón o de depreciación del colón o viceversa. Vamos a ver que si lo comparamos con el dólar, lo que hemos tenido es una depreciación del dólar en los últimos meses o años, pero también tuvimos en algún momento depreciaciones del colón o apreciaciones del dólar. La tercera cosa, perdón, el cuarto elemento es tratar de dar una explicación de por qué se está dando este proceso. Porque de alguna manera cada uno tenemos una visión de la realidad parcial. Y bueno, yo trataría de darles un resumen de los factores que están afectando el mercado y de lo que está realmente incidiendo en la apreciación cambiaria que hoy tenemos. Y finalmente, quiero hablarles de un tema más de política monetaria y es cómo es que en Costa Rica se ha venido generando un estilo de política monetaria que de alguna manera no favorece a la producción nacional y que está alterando las condiciones de producción de mediano plazo y transformando la economía en un estilo que a algunos les puede gustar, pero que no todos compartimos. Así que vamos a abrir un poco el debate de la política monetaria, del papel del Banco Central y de qué podríamos hacer o qué podríamos no hacer para mejorar la situación, visto desde los intereses
sobre todo de los sectores productivos. Entonces empezamos con esto del tipo de cambio. Si uno lo ve tan sencillo como es, el tipo de cambio mide en realidad un precio y es el precio de la divisa externa en el país. O sea, el precio, en el caso particular de Costa Rica, del dólar, que es la moneda de referencia a nivel internacional con la que comerciamos. Así nos lo han dicho durante muchos años, que el dólar es nuestra moneda de referencia en el mercado internacional. Pero a partir de la apertura de la cuenta de capitales, ¿ah?, allá por mitad de los 90, y a partir del proceso de metas de inflación y de, digamos, liberalización del tipo de cambio, ahí alrededor de los años 2005, 2006, el país en realidad ya no solamente tiene una moneda, sino que tiene dos monedas de circulación nacional. ¿Ah? Tenemos el colón y el dólar. Y los precios se cotizan en ambas monedas. Y eso es importante porque antes de este fenómeno, nosotros teníamos una moneda de referencia internacional. Ahora tenemos una moneda en la que nosotros también estamos realizando transacciones. Y eso podría ser, ¿ah?, para los agricultores que están aquí presentes, como cuando se hace un injerto. Ya no somos, ¿verdad?, un árbol de una cosa, sino que somos una mezcla entre colones y dólares. Una parte de nuestra vida la vivimos en colones, otra en dólares. Y eso es importante porque entonces estamos hablando de que ya el precio de la moneda no es el precio de referencia a nivel internacional, sino que es un precio relativo. Y los costarricenses ya podemos hacer transacciones electrónicas casi que en tiempo real y podemos pasar nuestra riqueza financiera de colones a dólares o de dólares a colones con relativa facilidad a través de los esquemas financieros o de las aplicaciones bancarias. Y eso cambia bastante el mundo en el cual teníamos un tipo de cambio de referencia internacional y ahora tenemos un tipo de cambio o precio relativo de las monedas con las que transamos. ¿De acuerdo? Segundo tema es que el tipo de cambio es un indicador de competitividad relativa. O sea, que determina los ingresos o los costos de distintos actores. Y eso es muy importante porque de alguna manera, ayer escuchaba yo en una presentación que decía la presidenta, la gerente del Banco Central, decir que el mercado cambiario y que el tipo de cambio es igual que cualquier otro mercado. No me venga con ese cuento. El mercado cambiario no es igual a cualquier otro mercado. Es un precio relativo macroeconómico muy importante que está estructurado de forma muy distinta al mercado de los tomates que ella mencionaba en su ejemplo, y obviamente el comportamiento de este mercado determina muchos de los indicadores financieros del resto de los mercados internos e inclusive los mercados de exportación. Por lo tanto, yo quisiera decirles que la simpleza de decir que el tipo de cambio o que el mercado cambiario es igual que cualquier otro mercado no se le admite a una persona que está a cargo de una institución financiera como el Banco Central. Esa es una de las cosas que me parece que hay que cuidar. Porque si uno asume que esto es el mercado de los chayotes en el mayoreo de San José, ¿ah?, entonces piensa que el mercado funciona igual o que la institucionalidad del mercado es la misma. Y no es la misma. Una de las cosas que quiero que quede como un mensaje clave es que el valor de la moneda, de cualquier moneda, y aquí puse
un ejemplo tan sencillo como el dólar, un dólar, ¿ah? Para que ustedes me entiendan, a lo largo de la historia se deprecia esencialmente por un tema. Se deprecia por la inflación de la, digamos, región o del país donde esa moneda circula. De tal manera que nosotros estamos acostumbrados a hablar del 10 con hueco, cuando estaban nuestros abuelos, porque un 10 céntimos de un colón, valía mucho hace muchos años, ¿verdad? Bueno, igual un dólar, un dólar en los Estados Unidos tenía un poder de compra muy distinto a lo que tiene un dólar el día de hoy. Este proceso de, digamos, de pérdida de capacidad de compra o de poder de compra de una moneda, también afecta su credibilidad. Entonces, cada vez que una moneda local, el colón, o internacional, el dólar, se ve afectada por un proceso inflacionario, genera una gran desconfianza porque se pierde la capacidad de compra en esa moneda. Y esto hay que entenderlo porque a largo plazo, muchos de los factores que están alterando la relación en Costa Rica están asociadas a nuestra integración en un mundo global, en un sistema monetario global que hace aguas ante la inflación y que hace aguas ante procesos de emisión monetaria que no están en nuestras manos, que están básicamente en el poder de la Reserva Federal o de un gobierno extranjero. Entonces, mucho cuidado con tragarse el cuento de que es el mercado de Monex el que realmente está siendo afectado. No, es el sistema financiero global, ¿verdad? Porque la moneda que estamos cotizando es una moneda que circula globalmente. Y si se ve afectada por cualquier fenómeno, como la inflación, o como la pérdida de confianza, o como la, digamos, restricción política, como en el caso de China o de algunos países del BRICS, que han decidido no usar como moneda de cambio internacional el dólar, obviamente esa pérdida de confianza, esa pérdida de poder de la moneda también afecta su valor y altera las condiciones internacionales en donde se cotiza esa moneda. ¿Ya? Entonces, si bien vamos a hablar del mercado costarricense, yo quiero que piensen y que tengan esta idea bien clara. El fenómeno no es única y exclusivamente un fenómeno de mercado local interno. Es un fenómeno global. Obviamente, los economistas y los estadísticos somos, pero digamos, mañosos por naturaleza. Y no estoy hablando del presidente únicamente. Somos mañosos porque con las mismas estadísticas podemos decir una cosa u otra. Depende de dónde pongamos la base sobre la cual nosotros queramos discutir el tema, podemos tener una gráfica a la derecha o una gráfica a la izquierda. Vean ustedes que la gráfica a la izquierda, agradezco que la produjo un economista muy conocido, defensor ahora de algunos grupos de interés, sobre todo de algunos exportadores y empresarios turísticos, y claro, de zonas francas, y bueno, claro, el efecto se ve mucho más directo porque se ve que en los últimos 2 años hemos tenido una apreciación del colón de 25% aproximadamente, mientras que si soy el Banco Central, digo, bueno, es que el efecto pandemia empezó o terminó en el 2022 y por lo tanto la lectura que estamos haciendo tiene que hacerse comparando con el año 2020. Y entonces pareciera que el efecto es apenas un pedacito de ese 25%, hablamos de cerca de un 7
un 6 o un 7% de apreciación, digamos, extraordinaria, para no contar o para no prejuiciar ahorita el tema. Pero entonces, cuidado, ¿ah?, con las estadísticas. Depende del gráfico, dónde empiece, en qué año, en qué base lo esté tomando, puedo tener una u otra versión de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema que quisiera dejarles a ustedes como un comentario de este problema. Ahora, ¿cómo funciona el mercado cambiario? Lo primero que funciona es que es un mercado de liquidación, que no es lo mismo que sea un mercado de compra y venta. Vean, un mercado de liquidación funciona básicamente por saldos. Uno, básicamente lo que mira en el mercado cambiario son bancos o empresas financieras o entidades que te compran o te venden dólares. Y esas entidades, al final del día, liquidan su posición y determinan si se quedan o no con algunos dólares y cuánto es el dólar que le van a vender al mercado el día siguiente. O le van a comprar si su posición perdió dólares. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo cuando uno funciona por un mercado, digamos, de liquidación, que cuando funciona por un mercado, digamos, de tiempo real, de compra y de venta. ¿Ah? Por eso es que los mercados de liquidación hay que administrarlos. El Monex, ¿ah?, que es la plataforma sobre la cual funciona el mercado, ¿ah?, que hoy básicamente es una plataforma tecnológica, ¿ah?, ya no es una sola, no es una ventanilla, básicamente lo que hace es liquidar las compras y las ventas. Y el Banco Central tiene información privilegiada y sabe cuánto es lo que se compró y cuánto es lo que se vendió. Y entonces, en este Monex, el Banco Central tiene una figura esencialmente digamos, oligopsonista, para decirlo así. Es, digamos, para los que han estudiado economía, es el clásico modelo de Chamberlain. Hay un líder que es el Banco Central y todos los demás simplemente siguen la tendencia del Banco Central. Colones más, colones menos. El Banco Central es el que manda en este mercado porque tiene un poder de intervención promedio de un 70% del mercado y hay días en donde es casi el 100%. O sea, el Banco Central es el que realmente gestiona el mercado y domina los precios. ¿Ah? Entonces, aunque hay veces nos dicen que es un mercado libre y la señora gerente dice que funciona como el mercado de los tomates, perdóneme, pero aquí no hay nada de libre y mucho menos de simple como el mercado de los tomates. Para los que están acá, que son agricultores que conocen muy bien el mercado de los tomates. ¿Ok? Aquí hay un comprador grande, que es el Banco Central, y hay un vendedor grande, que es el Banco Central. Vamos a ver, cuando el Banco Central compra a nombre del gobierno, en algunos casos, o compra a nombre del Banco Central en otros. Compra para las instituciones descentralizadas o compra para, ya sea, aumentar sus reservas o vende para disminuir sus reservas en el momento que considere sea necesario. O sea que se ejerce una política monetaria en donde el Banco Central determina la trayectoria del tipo de cambio. Y efectivamente a eso se le llama intervención sucia, ¿ah?, o un mercado que funciona, ¿verdad?, con reglas definidas por el Banco Central. La diferencia en los últimos dos gobiernos, ¿sí?, es que esas reglas no son públicas. Son públicas el día después, pero no el día anterior. ¿Ah? De tal manera que el Banco Central sí sabe si va a comprar o vender, pero el resto de los actores del sistema financiero, digamos, no necesariamente lo saben. Yo espero que no lo sepan, ¿verdad?
no quiero hacer ninguna interpretación al respecto. Pero sí es muy particular ese mercado. No es un mercado simple, no es un mercado sencillo, ¿verdad? Entonces, obviamente, como es un mercado de liquidación, Banco Central, cuando necesita dólares, ¿ah? Encuentra el mejor momento para comprarlos y cuando necesita vender, pues también busca venderlos en el mejor momento, tratando de mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares para corregir, digamos, el precio. Y el precio se va ajustando a la tendencia del mercado, sí, a la oferta y la demanda, sí, pero con una fuertísima intervención del Banco Central. Entonces, ¿cómo funciona ese mercado? Funciona, el mercado no es para nada mercado libre. El tema de la oferta y la demanda, por supuesto que a largo plazo, si hay más dólares de ofertados que los dólares demandados, pues la variable a ajustar es el precio, ¿verdad? Por lo tanto, de cierta manera, así funciona casi todos los mercados. Sí, pero la trayectoria, la versión, la cotización especial y la decisión de cuándo compro, cuándo vende, depende del Banco Central. Las fluctuaciones de este mercado están más asociadas a los ciclos, ¿verdad? Los trimestres son particularmente muy distintos. Hay trimestres donde hay cambios importantes en la demanda, hay momentos en donde hay, o trimestres donde hay cambios importantes en la oferta. Por lo tanto, el patrón trimestral es muy distinto. Hay algunas veces presiones a la apreciación y algunas otras veces presiones a la depreciación del colón. Sin embargo, el papel del Banco Central es estabilizar dentro de un cierto rango posible esas fluctuaciones. Nosotros veníamos de un sistema cambiario en donde el Banco Central anticipaba eso a las personas y por eso antes era muy sencillo interpretarlo. El problema hoy es que pasamos de la intervención limpia a la intervención sucia, que significa que no es que sea sucia porque sea mala, simple y sencillamente sucia porque la desconocemos. Solo la conocen los, digamos, miembros de la junta directiva del central o los que operan el mercado. Por eso en muchos se aduce la necesidad de la independencia de los miembros de la junta del poder ejecutivo, porque de alguna forma, si hay una relación de dependencia, pues uno podría pensar que el gobierno impone condiciones que le favorezcan al gobierno como tal. No estoy diciendo que lo haga hoy, pero si hubiese esa intervención, obviamente sería mucho más rígido el mercado de lo que realmente es. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuándo se aprecia o deprecia el tipo de cambio? Y aquí es un tema muchísimo más complejo de lo que parece. Pareciera a primera vista, a primera mano, pareciera que es una discusión entre importadores y exportadores. Claramente, cuando se aprecia el colón o se deprecia el dólar, ¿quién pierde? Los exportadores, porque reciben menos colones por cada dólar, los empresarios turísticos, porque reciben menos colones por cada dólar, y tienen que pagar sus costos en colones. Por lo tanto, esa apreciación del colón o depreciación del dólar se ve inmediatamente en las finanzas de la empresa, ya sea exportadora o la empresa de servicios turísticos. Pero del otro lado, ¿quién gana? Pues sí, gana el importador, porque de una vez puede con los mismos colones o con menos colones comprar más productos en el mercado internacional y eso significa una reducción de costos al importar.
al importar agroquímicos, al importar arroz, al importar frijoles, al importar cualquier materia prima, cualquier producto. Esa depreciación del dólar, ¿ah? Porque obviamente la vende en colones, vende esos productos en colones y obviamente está comprando en dólares, está siendo claramente beneficiado. Pero, y ahí vienen los peros, ¿ah? Como dicen las pequeñas, los pequeños detalles. Si esto fuera la economía costarricense de los años 70, estaría súper sencillo saber quién gana y quién pierde. Pero el problema es que estamos en el 2024 y tenemos una cartera de crédito en donde la SUGEF ha sido tremendamente irresponsable y ha permitido que los bancos presten en dólares a personas que ganan en colones. Y eso ha dolarizado el sistema financiero. Los bancos tienen carteras en donde hay empresas que reciben crédito en dólares y no necesariamente reciben sus facturas o sus ingresos en colones. Pero además, tenemos un montón de gente endeudada para vivienda en dólares, para automóviles en dólares, hasta para viajar en dólares. De tal manera que cuando se mira quién gana y quién pierde, también hay que meter en el saco a toda esa gente que tiene créditos en dólares. Y hay cosas tremendamente absurdas. Durante el 2022 hubo un montón de gente, incluyendo empresas agropecuarias, que estaban con créditos en dólares, que como se asustaron porque el tipo de cambio llegó a 700 colones por dólar, colonizaron la deuda. Y hoy están con deudas que son casi un 30% más alto, 25 más por ciento más altas en su deuda, en su equivalente en colones. Porque, digamos, colonizaron sus deudas. Entonces, aquí ya no se trata de que esto es suma cero y que aquí ganan y pierden y se reparten el pastel. El problema ahora es que si el Banco Central quisiera devolverse y devaluar el colón, no le va a salir tan barata la jarana. O sea, la jarana va a salir más cara. Pero ¿quién gana? Adicionalmente gana el gobierno, porque el gobierno adquiere deuda en dólares y recoge impuestos en colones. Vean qué chistoso. El gobierno, a la hora de pagar la deuda, los intereses y la deuda externa, la puede pagar 25% más barata de cuando ingresó. Eso significa un ajuste inmediato en sus cuentas fiscales. Y también gana el gobierno porque con una apreciación del colón tan grande, la caída en el valor del dólar tan fuerte, la inflación está prácticamente siendo negativa. Llamamos los economistas un fenómeno que se llama deflación, ¿verdad? Y el presidente anda repartiendo volantes diciendo que es el país de la OECD con la inflación más baja, y tiene razón, pero el fenómeno que está explicando esa inflación más baja es esencialmente la depreciación del dólar, la apreciación del colón. Y esto, de alguna manera, pareciera tener efectos reales muy significativos en la economía, como lo es la pérdida de competitividad de las empresas que exportan y un ahogamiento de sectores productivos como el café o peor aún, ¿verdad? Agrava las famosas rutas del arroz, ¿verdad? Porque hace todavía más barato exportar en relación a la condición previa. O sea, tenemos un fenómeno que prácticamente aniquila la producción nacional, producto de este fenómeno, disque de mercado, pero al final de cuentas está creando problemas estructurales como desempleo
exclusión y demás en estos sectores productivos del mercado doméstico. Y ahora vean qué chistoso, como las zonas francas han empezado a pagar el salario en colones, hasta las zonas francas se están quejando de este fenómeno de apreciación del colón. Los digo porque ya me han contactado para que les dé un poco de asesoría de cómo resolverlo. Yo no sé si seré el más adecuado para hacerlo, pero lo que les puedo decir es que ya están viendo, como dicen en el campo, ¿verdad? Pata de pie grande, ¿verdad? Que la cosa está digamos, creando ya roncha. Entonces, ¿quiénes ganan? Ganan los inversionistas que especulativamente traen dinero al país en el año 2022. 2022 es un año bien particular. Estamos saliendo de la pandemia y la receta del Banco Central después de una pandemia fue aumentar la tasa de interés. O sea, la tasa de política monetaria subió a casi 9%, poquito más en algún momento. Esa tasa de política monetaria hizo que las tasas activas de los bancos subieran casi que inmediatamente y que muchos agricultores, muchos empresarios, muchas personas que ya de por sí venían sobreendeudadas en el marco de la pandemia, quedaran casi crucificadas en ese proceso por el aumento tan significativo en la tasa de interés activa en colones. Pero vean qué chistoso, en el 2023, cuando empiezan a chillar los deudores, el Banco Central empieza a bajar la tasa de política monetaria. Sin embargo, ocurre lo que ocurre en todo mercado oligopólico, y es que los precios son flexibles para subir, pero son muy tiesos para bajar. Y eso significa que a pesar de que ha bajado casi un 35% la tasa de política monetaria, las tasas activas más bien han subido en los últimos 6 meses. Ahí está don Ronulfo Jiménez tratando de explicar esa ecuación. Salió el día de ayer en el periódico Universidad, que se lo recomiendo. Pero bueno, aunque le dio bien 20 vueltas a la cosa, la verdad es que cuando la mona es de seda, aunque la vistan blanquita y demás, mona se queda. El problema fundamental que tiene nuestro sistema financiero es que es un oligopolio articulado por la ABC, por la Asociación Bancaria Costarricense, y las sillas giratorias no permiten una regulación apropiada de ese mercado, tal manera que la SUGEF es básicamente una actuación teatral que básicamente gira alrededor de los intereses de la ABC en Costa Rica. Y lo digo grabado porque lo he dicho en mis clases y lo digo con toda la sinceridad, es uno de los cuellos de botella más significativos que tiene esta economía, y es que las entidades regulatorias del sector financiero están a cargo de personas que giran, que van y vienen desde los propios, de las propias entidades financieras. ¿Quiénes pierden? Perdemos todos los que de alguna manera queramos hacer algo en Costa Rica. Cualquier emprendimiento, cualquier actividad productiva que se quiera, tiene que pagar un montón de costos en colones. Esos costos en colones no han bajado, más bien han subido sustantivamente en los últimos años. Y el fenómeno es que cada vez que estos costos suben y el tipo de cambio o lo que recibimos cuando cambiamos el dólar baja, obviamente ahorca a cualquiera. Entonces no está nada raro lo que está sucediendo en la zona de Los Santos o lo que sucede en mi tierra, ahí en Grecia o en San Pedro de Poás, en donde los caficultores ya están vendiendo sus tierras o lo poco que le quedaba
para pagarle al banco, ¿verdad? Porque no queda nada después del proceso productivo, solo deudas. Un poco de historia para que nos ilustremos. Y así una historia, como dicen, pasada como, ¿verdad? Como 1 kilómetro. En el 2020, cuando nosotros estamos en el primer proceso, entrando en la pandemia, el país sufre de un viento de cola que se llama los precios del petróleo caen sustantivamente, porque la demanda de petróleo a nivel global cayó por la pandemia. ¿Ah? Entonces, el mercado cambiario se ajustó de forma sucia. El Banco Central durante la pandemia básicamente lo que hizo fue sacar reservas que tenía en el Banco Central y ponerlas a funcionar para que la economía no se apagara del todo. Pero como todos estábamos guardados en la casa, el Banco Central aprovechó y bajó la tasa de política monetaria, pero nadie quería coger un solo centavo del banco. Nadie iba a endeudarse en media pandemia más que para comprar arroz y frijoles y unas cuantas verduras. ¿Ah? Entonces, el fenómeno durante la pandemia lo que provocó es que el Banco Central intervino de manera sustantiva en el mercado cambiario. Y el Banco Central, en media pandemia, hizo algo, digamos, que para algunos pasó desapercibido, pero para los economistas no. Y es que le entregó 1.800 millones de dólares a los banqueros, a una tasa prácticamente de 0 interés por 5 años, para que salvaran a los que habían sido afectados con la pandemia. ¿Ah? Bueno, algo se hizo de eso, pero buena parte lo que permitió a los bancos es limpiar sus carteras de crédito y básicamente salir, digamos, airosos como banqueros después de la pandemia. Para decirlo así, lo que hizo el Banco Central fue salvar a los bancos más que salvar a los deudores. Porque los deudores amanecen el día después de la pandemia con una deuda más alta y adivinen qué, con una tasa de interés mucho más alta de la que tenían previa a la pandemia. Entonces, los banqueros a los cuales los costarricenses, de la plata de todos los costarricenses, les entregamos 1.800 millones de dólares, ¿eh? Su equivalente en moneda en colones, nos devuelven el favor dándonos a nosotros una tasa de interés más alta después de la pandemia, y a pesar de que en el 2023 bajan las tasas, el costo del dinero, ¿eh? Siguen poniendo la tasa de interés aún más alta. O sea, para que sepan ustedes cómo funcionan los negocios. ¿Eh? Decía mi madre, que en paz descanse, que darle la mano al diablo es para que a uno se lo lleve. ¿Eh? Borrachera enorme de los fondos de pensiones. En el 2022, con el permiso de la señora superintendente de todo en Costa Rica, que no voy a mencionar su nombre, pero que ustedes conocen, la superintendente de todo en el sistema financiero autorizó a los fondos de pensiones a que se trasladaran miles de millones de colones al exterior. Y eso provocó un aumento sustancial en el 2022 en la demanda de dólares y hizo que el país subiese a una situación prácticamente de iliquidez. Saliendo la administración de el presidente Alvarado, el tipo de cambio casi pega los 700 colones por dólar. Y había un nerviosismo en el sistema económico. Los teléfonos de nosotros, los economistas, solo suenan cuando hay nervio. Bueno, los míos sonaban a cada rato. ¿Qué hago? Me paso colones. ¿Qué hago? Vendo, compro. Inclusive más de uno se embarcó comprando dólares caros y ahora los tiene debajo del colchón esperando que vuelvan a subir.
Ese fenómeno fue producto, por supuesto, de la borrachera de los fondos de pensiones de llevarse la plata a el exterior. ¿Ah? Elemento que este servidor ha criticado sustantivamente porque además produjo grandes pérdidas de cerca de 7 años en las cotizaciones de los, eh, digamos, trabajadores. Pero más allá de ese tema, que es historia, el tema es que cuando se les apretan las clavijas y se les investiga, entonces hacen lo contrario, es que dejan de comprar dólares. ¿Ah? Y entonces ahora el mercado, que es súper chiquitico, ya no sabe qué hacer con los dólares. Y en el 2023, el Banco Central llena la olla, primero recolecta todos los dólares que podía para poder acumular en reservas, pero se le rebalsa la olla de dólares y ya no puede entonces sostener el tipo de cambio. Y esto genera la apreciación entre el 22 y el enero del 24 de más sustantiva que hemos tenido. Y peor aún, en estos meses de enero, febrero y marzo, que es el ciclo trimestral más duro del mercado, porque es donde más dólares hay, ¿eh? Deja de comprar para algunas empresas del sector no financiero público, y entonces tenemos el peor de los escenarios para el que quiera que el tipo de cambio vuelva a cierto nivel hacia arriba, y es que el mercado está inundado de dólares. Y la historia no acaba ahí. Tiene que ver con las expectativas. Las expectativas de hoy es que el dólar está débil y que el dólar no vale nada. En algunos puestos que conozco, le cambian a uno en una gasolinera $1 por 500 colones. ¿Ah? O sea que ya en muchas partes del país nadie le acepta a usted el dólar, ¿verdad? Por más de 500 pesos. Los hoteleros, ¿ah? Algunos en el aeropuerto le están cobrando 480 colones, le están dando a un extranjero y además le cobran una comisión por cambiarle los dólares. ¿Ah? Algunos vivillos. Bueno, imagínense ustedes lo que eso significa para alguien que decidió hacer vacaciones en Costa Rica, ¿verdad? Obviamente el costo que tiene eso relativo es altísimo, porque vacacionar en Costa Rica, ya no lo digo yo, ¿ah? Como economista, lo dice cualquiera que haya salido del país, es mucho más caro que vacacionar en Madrid. Y para eso hay que sentarse de verdad a hacer la tarea. ¿Ah? La verdad es que hoy es más barato ir de vacaciones fuera del país que hacer las vacaciones en Costa Rica. En muchos sitios es casi tan caro como estar en París. ¿Cuáles son las razones? Internas, externas, y hay unos efectos de mercado. Y esto es lo que quiero, la tercera idea que quiero que ustedes anoten o que tengan en cuenta para el debate. No hay una única razón. ¿Ah? Este es un temporal que nos agarró desvestidos, pero que además tiene múltiples efectos. No es solo un efecto. Hay razones internas, se recuperó el turismo, se recuperó la construcción en Guanacaste y están vendiendo casas de 2 y 3 y 4 millones como vender tortillas en México. ¿Ah? Tenemos un nuevo modelo de zonas francas que está pagando en colones, por lo tanto necesita entregarnos dólares a cada rato. Tenemos cambios en la demanda fuertísimos internos. La gente tenía sus dólares debajo del colchón y ahora los está metiendo al sistema financiero. ¿Ah? Y además, como si eso fuese poco, ¿verdad? Tenemos desbocado a algunos actores del crimen organizado que están trayendo
mucha plata para meterla al gota a gota. Razones externas, debilidad estructural del dólar a nivel global, eso no se puede saltar, ¿verdad? Eso es un tema externo que está afectando muchísimo. Mientras siga Estados Unidos dándole a la maquinita para pagar la guerra en Ucrania y dándole a la maquinita para pagar la guerra en Gaza, de ahí esa plata es pura emisión, ¿verdad? Financiando entonces, obviamente, las guerras y después la plata se devuelve y ¿qué se hace? ¿Ah? Disminuye la base monetaria, los BRICS, China, India, Brasil, ¿ah? Sudáfrica no se están comiendo el cuento y están diciendo, no, miren, nosotros hacemos comercio con nuestras monedas y ustedes déjense los dólares, ¿verdad? No vamos a comerciar en dólares. Y hay además un montón de dólares de costarricenses que estaban guardaditos en el extranjero, pero que claro, cuando la tasa de interés sigue estando tan alta, se la traen para aprovechar el mercado. Porque no es que lo meten a Monex, no es que lo meten a, perdón, no es que lo meten al Banco Central, lo vienen y lo compran en bonos de deuda, y los bonos de deuda, como ha dicho don Albino Vargas, eh, digamos, lo ha dejado muy claro, siguen siendo demasiado buenos pagando intereses altísimos. ¿Ah? Son 5 puntos porcentuales del PIB y ahora se puede traer la plata de afuera para comprar los bonos. Hoy el ministro de Hacienda, planteándole a los diputados que quiere además que sea el sector privado quien administre la subasta de bonos. Bueno, ni que ya, como dicen, eh, los dejo por ahí en ese campo. Y el efecto en el mercado es que el petróleo está estable, no se ocupa tanta plata para importar, hay flujos de inversión extranjera y además algunos flujos, digamos, no tan decentes, ¿ah? Que están infiltrados en nuestra economía y por supuesto, lo que antes les decía, la economía está digitalizada. Si quieren, les cuento que inclusive esto es tal que hasta la demanda de Bitcoin está siendo afectada por este fenómeno y hoy el precio del Bitcoin está pegando los $60,000 por Bitcoin. ¿Ah? Cosa que no veíamos desde el 2021. Eso significa que este fenómeno es multifacético y tiene múltiples explicaciones. Y entonces, decir que es, como salió diciendo una estimable colega, que es porque hay flujos de capital del exterior, pues sí, ese es un pedacito, ¿verdad? Que porque hay lavado de dinero. Pero miren, en Costa Rica ha habido lavado de dinero hace rato, ¿verdad? Y se ha infiltrado ese lavado de dinero en el mercado formal, inclusive. Así que solo, digamos, dar esa explicación de que ahora el tema cambiario es por el lavado de dinero, me parece es absolutamente simplista. La política monetaria del Banco Central, y con eso termino, lo bueno, lo malo y lo feo. Vean, lo bueno, la apreciación de cerca del 25% le ha permitido a Costa Rica ser líder en algo, las publicaciones de la OSD. Y el señor presidente lo restriega todos los días. ¿Ah? Somos el líder en inflación. Claro que sí somos el líder en inflación. Han bajado los precios de viajar al exterior y así que todos los que quieran ir a Cancún la apertura de Semana Santa, ahí están los pasajes, se ha duplicado el número de costarricenses que viajan al exterior a hacer vacaciones en este año. Y claro, somos mucho más caros y por supuesto que además hasta los boletos de avión han bajado en este tema. El costo de la deuda ha disminuido y claro, Costa Rica hoy
en estabilidad, digamos, es un país, yo diría que está casi sobredesarrollado. Ya no somos subdesarrollados ni desarrollados, sino sobredesarrollados. Y algunos quisieran contar esa historia, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé ustedes si viven en el mismo país que vive el presidente. Lo malo, lo malo de todo esto es que estamos perdiendo competitividad de manera sustantiva y que no regresan las actividades productivas. O sea, si yo pierdo la finca de café, no crean que es que el café, ahí se va a hacer un charral mientras el banco remata esa propiedad, pero nadie se le va a ocurrir en este momento sembrar café. ¿Ah? Como están los precios, la situación de productividad no alcanza. ¿Sí? Y aunque yo le pague centavos al cogedor de café, ¿verdad? Y lo digo con conciencia porque vengo de una zona cafetalera, solo uno de mis hermanos se quedó con la plantación, pero ya no le da pero ni para pagar la comida de los perros. La ruta del arroz, un fracaso. La ruta de los medicamentos, un fracaso. La ruta del empleo, un fracaso, producto de esta apreciación cambiaria. Y esto lo puedo decir porque los precios del arroz nunca bajaron, los precios de los medicamentos nunca bajaron, y lo que generamos es una ampliación del desempleo mayúsculo en la economía, ¿verdad? Los datos estadísticos están absolutamente claros. ¿Ah? Lo feo, lo feo de todo esto es que cuando la gente no tiene que comer, es presa fácil de la situación criminal. Es presa fácil del gota a gota para endeudarse y al final tener que pagar con lo poco que tiene, ¿ah? La finca, las herramientas de trabajo, el carrito, la casa. ¿Ah? Hay otros que, no sé, el gota a gota se ha venido infiltrando de una forma tan impresionante y es producto de la desigualdad económica y de este fenómeno de pérdida de empleo en los jóvenes, en las mujeres jóvenes, etc. Esto es lo feo, realmente lo desgastante. El crimen organizado está en las calles como nunca, pero es básicamente el resultado de eso, resultado de la pérdida de los empleos y de la pérdida de las oportunidades para la gente. Bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, esta es la parte fea de esta historia. Finalmente, unas reflexiones finales y con eso termino. Vean, esto nos da para preguntarnos varias cosas y aprovecho para lanzarlas nada más como preguntas al aire. ¿Qué papel debe cumplir el Banco Central? ¿Debe solo preocuparse por la estabilidad de precios o debe tener otras funciones el Banco Central y la política monetaria? ¿Y cómo hacer para que eso sea balanceado y no simplemente una decisión de unos cuantos ayatolas en una junta directiva? Sobre la política monetaria y el sistema financiero nos deja una lección. Tenemos que evitar las sillas giratorias en el sistema financiero porque si seguimos presa de lo que dicta la ABC, las tasas de interés no van a bajar ni de aquí al 2030. ¿Qué podemos hacer al respecto? Algunos dirían dolarizar, otros dirían controlemos los precios, o sea, volvamos a un sistema de cambios que sea, digamos, más estricto y que no esté supeditado al mercado, o pongámosle colilla a la SUGEF y hagamos de que la política monetaria realmente funcione en nuestro sistema financiero. El accionar sobre las expectativas es fundamental. Si el Banco Central hoy se devuelve en la política cambiaria, va a tener una pérdida de credibilidad impresionante. ¿Ah? Y entonces nadie le va a creer la próxima vez que intente liberalizar el tipo de cambio. O sea, el presidente del Banco Central y su grupo de ayatolas están entre la espada y la pared. ¿Ah? Porque si toman decisiones que cambien la ruta que llevamos, van a perder credibilidad en la política monetaria. Y si no lo hacen, el país
Los sectores productivos se van a ir, ya saben ustedes por dónde. Yo sí les puedo decir que estamos llegando a un punto donde claramente hay lluvias en la cuenca, en la parte alta, el río suena y nosotros estamos en la orilla nadando, ¿ah? Como si fuera el mercado de los tomates, como para parafrasear a la señora gerente del Banco Central, como si fuera cualquier otro mercado. Estamos nadando en la orillita y el río suena y arriba en la cuenca está lloviendo. O sea, yo creo que en guerra avisada no eres soldado. La situación está que realmente arde, la situación está muy, muy, muy difícil. Yo creo que hay que definitivamente tomar este tema como un tema serio, en donde tiene que haber una decisión importante de cara a sí, que no nos agarre la corriente y nos arrastre a los pocos que quedan en las actividades productivas del país. Muchas gracias, Oscar y compañeros, y me disculpo que me tomé un poco más de tiempo. Gracias. Gracias. Me parece excelente. Si hay algunas preguntas, me parece importantísimas. Me gustó que quedara claro que a los banqueros Carlos Alvarado les dio 1.800 millones de dólares para ayudarle a la gente y lo que hicieron fue embolsárselos. Dicho por el presidente lo reconoció y dice, es cierto, los banqueros se embolsaron 1.800 millones y no le arreglaron el problema a nadie, se arreglaron el problema ellos. Imprimir plata, no sé. Y termino para decirte que hay una preocupación. Yo creo que vamos a romper el piso de 400, de los 500. Hay demasiados dólares. Hay algunos compañeros aquí que dicen que hay caletas que se están abriendo y el Banco Central y los banqueros están recibiendo los recursos de esas caletas. Sí hay recursos anómalos, sí hay recursos anómalos. Me parece que hay gente haciendo plata también con el tema del tipo de cambio, con esa información privilegiada que logran hacer cambios y meterse en la ola y hacer plata. Yo lo que creo es que deberíamos de tener una propuesta país. ¿Para dónde vamos? Totalmente de acuerdo que el Banco Central lo que está haciendo en este momento es inútil, muy inútil. El Banco Central no está a las alturas de los tiempos y la verdad es que la mayoría de la gente sube la canasta básica cuando debía estar bajando por el precio hacia la baja y baja el dólar. Y bueno, los chillones fueron los que estaban felices de la vida cuando estaba cerca de los 700. 590 estaba, 510 ahora. Ha bajado prácticamente más de un 28%, si lo hacemos así, y no es posible, Leiner, ¿cómo explicás vos que en un solo día el Banco Central anunció que compró 238 millones de dólares? A ese ritmo, ¿dónde vamos? Tiene la palabra Célimo, que me solicitó la palabra. Tienes el Célimo, el micrófono. Ahora sí. Sí, señor. Ok. ¿Cómo nos puede explicar usted que las fracciones parlamentarias le aprobaran a este gobierno 6.000 millones de eurobonos más otras platas que ha venido recogiendo de afuera, en silencio cómplice sin haber atacado la evasión, la ilusión y el contrabando? Es decir, yo pienso que gente seria tenía que haber dicho, bueno, póngase las pilas, recoja. El mismo presidente dijo en aquel entonces que la evasión era, bueno, casi de 4.000 millones de dólares por año y no ha tocado ese tema. La otra pregunta, tiene que, me parece a mí que ese acumulado que de más de 14.000 millones de dólares de divisas en el Banco Central, quienes vivimos en zonas tan complicadas como San Ramón, Palmares, San Carlos, de legitimación de capitales, del lavado y el narcotráfico, creemos que las ventanillas están saturadas. Porque recuerden una cosa, y aquí viene la otra pregunta.
¿Qué hay de cierto que el dólar va a desaparecer? Pero desaparecer en el siguiente sentido. No es que es que a partir de entre poco tiempo se dice, y que esto quería preguntarte, que el dólar o cualquier moneda que no esté respaldada por el patrón oro desaparece. O sea, y todos esos billetes que están en pequeñas caletas aquí, que están llegando en carrera con la complicidad de las sucursales de los bancos, de los gerentes, lo que sea, todo ese dinero lo están legitimando, porque el momento en que ya se los cambian o los recibe el banco, ya saben ellos que cuando venga, si es que es cierto, eso, te hago la pregunta, el patrón oro, ya eso quedó adentro. Y por último, la última pregunta es, ¿qué hay de cierto? Que de los últimos 6.000 millones de dólares que hemos hecho en crédito, el 60% de esos 6.000 millones está sin gastarlos en bancos privados y que estamos pagando un interés importante por esos dineros. Y aún así seguimos enjaranándonos más en este país. Gracias. Bueno, digamos, a contestar en términos generales esta pregunta. O sea, el sistema financiero internacional, al igual que la sociedad y la economía, está sufriendo un cambio muy disruptivo. Digamos, está sufriendo un cambio que va a transformar de manera sustantiva la sociedad y la economía que hoy en día tenemos. Eso nos daría cabida para una presentación mucho más importante de lo que está sucediendo en las industrias tecnológicas, de lo que está sucediendo en la robótica, lo que está sucediendo en el blockchain, etc. Pero lo que sí quiero decirles es que el sistema financiero internacional hace aguas en relación a la credibilidad de la institucionalidad sobre la cual se fundó, ¿verdad? Y esta guerra no declarada entre los Estados y China, entre los Estados Unidos y China, y que se suma ahora al BRICS y demás, es parte de ese proceso de transformación y está detrás de ese proceso de transformación. Yo miro en los próximos años una continuidad en esta debilidad estructural del dólar, ¿ah? Y de las monedas fuertes occidentales y un, digamos, fortalecimiento muy fuerte de monedas alternativas en otras regiones del planeta, particularmente en Asia, ¿verdad? Donde se están dando procesos muy fuertes de cambio, de disrupción. Yo no veo que haya una sustitución del dólar tan rápida en nuestro país. Tenemos una relación muy estrecha, muy fuerte con la economía americana, pero sí tenemos que de alguna manera repensar. Yo diría que hay que reinventar el sistema financiero local porque no está fungiendo, no está cumpliendo el papel que los sistemas financieros cumplen de llevar el ahorro a la inversión, de transformar el ahorro de los costarricenses en inversión y sobre todo de permitirle acceder a los sectores productivos a crédito en mejores condiciones. Estamos teniendo, digamos, eh, digamos que yo se lo he dicho a ellos mismos en algunas conferencias en donde sé que me escuchan, probablemente esta la van a escuchar también y aprovecho para decirle a la Asociación Bancaria Costarricense, ustedes mismos están elaborando el ataúd donde se van a enterrar. Es decir, nuestro país no soporta esta, digamos, situación tan extrema de apropiación del excedente por parte del sector financiero y las consecuencias van a ser consecuencias devastadoras sobre el orden social y económico del país. Tenemos más preguntas. Perdón que... Sí, 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 yo pienso que hay varias. Aprovechamos para saludar a Juan José Vargas, a Juan José Araya Bonilla, que nos está viendo desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Tenemos mucha gente del exterior que nos está dando seguimiento y de gente que, muchos estudiantes que están preocupados. Pienso que Jesús Calderón tenía alguna pregunta.
Y si hay algunos compañeros, Byron posiblemente también, por favor, nos levantan la mano y con solo, si no lo hacen con la maquinita, solo que nos hagan así, pero así, levanten la mano y nosotros le damos. Ahí, entonces Jesús y luego Byron. No, muy buenas noches y muchas gracias. Un saludo, don Jaime. Don Jaime, una pregunta y nada más un comentario. Por ejemplo, mi zona, Pocosí. Ok, se publica que 2 fincas bananeras entran en problemas, que se van a quedar más de 100 personas sin empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de manejo de la información, porque no necesariamente estas fincas entran en problemas por una situación de que el dólar ha bajado. Fincas de muchos años que ya dieron su vida útil, prontas a ser cerradas, entonces obviamente ahora se aprovechan de la crisis, entre comillas, para decir que la situación está, y entonces puede recurrir a Corvana para efecto de las pólizas y un montón de cosas. Y todo eso porque todo esto juega en este mercado. Y a mí me parece que esto es muy importante que se conozca. O sea, a veces el capital pega gritos al cielo y hoy tenemos una realidad. Ok, el sector turismo, yo estoy de acuerdo y estoy hablando de grande, está pegando gritos y el chino está bravo. Pero cuando el dólar estaba alto, el chino estaba callado. Entonces, eso es parte, digamos, de que hay sectores que cuando están muy bien calladitos y cuando están muy mal, les chopa el dedo y pegan el brinco. Y termino, don Heiner, con una situación que también es muy real. Y eso, compañeros, esto es un problema político. ¿Quiénes manejan las estructuras del sistema financiero nuestro desde el punto de vista político? ¿Quiénes integran por vida la Junta? ¿Quiénes integran el CONACYT? ¿Quiénes integran la SUGER? Lo digo claramente, porque nos quedamos prácticamente juntos. Mi amigo Alberto Den fue durante muchísimos años el presidente de CONACYT. ¿Y quién era Alberto Den? Entonces, eso es cuando uno se pregunta, don Leiner, que también yo creo que eso es parte de la toma de decisiones con estas políticas monetarias, que realmente, si le cae algo a la población costarricense, perfecto, si no le cae, retirada. Pero lo cierto es que sí, le cae a los grandes. Eso es todo, don Heiner, muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Yo concuerdo. Tal vez aprovechamos, Leiner, y Sí. hacemos que don Byron nos pregunte y responde a los dos. Va muy bien. Adelante, Byron. Economía procesal. Adelante, don Byron. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿Me señor. escuchan? Sí, Perfecto. Ok, perfecto. Don Leiner, muchas gracias. A propósito de todo, ¿verdad? Bonito conversatorio. Bueno, hay cosas que yo no compro. Por ejemplo, los países que están siendo competencia directa de nuestra producción, llámese Colombia, cierta parte en algunos aspectos Nicaragua, México. Si bien es cierto, el dólar no está en sus mejores momentos, si bien es cierto, el 94% de las transacciones mundiales aún son en dólares y va a haber dólares para los próximos 30, 40 años, Costa Rica tiene algo muy interesante. Puedo decir que más de 10 años, al menos en Nicaragua, por ejemplo, que conozco muy bien el caso, el dólar no se ha depreciado un 5%. Pasó de hace más de 10 años de 29 córdobas, ahora está en 36. Sé muy bien que la política de subir los intereses en el dólar atrae capitales, pero tampoco atrae tantos. Caletas sí las hay, y para mí me parece absurdo que hay gente que mete 50 millones de dólares sin justificación en los bancos del gobierno y nadie dice nada al respecto, ni se inmutan. Y ahí inclusive ese es un monto pequeño. Hay escaneos del sistema nacional, sé que hay mucha preocupación del ABC, de las directivas, porque federales norteamericanos ya, y de hecho ayer me estaban hablando de la DEA actuando seriamente en investigaciones en Upala y San Carlos. Entonces, yo siento que lo que está sucediendo con la compra de dólares, ese sobreabundancia de dólares también es preparando el país posiblemente para un impacto de una situación muy, muy incómoda a nivel de reputación país
y a nivel de, se van a gastar muchos dólares cuando, si es que van a ser incautados o fondos congelados. A mí me huele que por ahí van las balas. Parte también de todo lo que sabemos que sí, que el dólar no está bien, pero es que el monto también es mucho, es mucho. Muy, Oscar, otra preguntita nada más. Una pregunta, donde ¿usted cree que la SUGEP es una ley o es una conducta ideológica? Y lo digo por lo siguiente. De esa gente que le pagaron 1.800 millones de dólares, yo tenía la información que eran 1.000, dicen que la mayoría era para pagar cartera morosa, para comprar la compra. Obviamente que esos empresarios después de ahí van y vuelven y le refinancian su empresa. Eso yo lo he visto un montón de veces. En cambio, si usted, Leino, me fía a mí para una bomba de espalda y yo me atraso porque me enfermó un muchacho un mes en el pago, inmediatamente queda usted y quedo yo moroso, aunque yo venda la vaquita, dale leche a los niños y cancela la deuda. Y lo otro, viera que está sucediendo un fenómeno rarísimo, que para mí eso es discriminatorio y es ilegal. Un adulto mayor, y lo digo porque voy a hacer una solicitud de 1 millón de colores por emergencia, y no te dan un 5, porque entonces el INSS no le permite a uno la póliza, porque está muy viejo y se puede morir. ¿Y como diablos es eso? Y por último, vieran ahí en Naranjo los centenares de cafetaleros que estaban, ve qué interesante, con la mafia del BAC San José, con dinero de la Banca para el Desarrollo, y se atrasaron un poco. Entonces hicieron una renegociación. Inmediatamente los metieron a un fideicomiso. Y conozco un caso, el fideicomiso tenía que pagar 6,5 millones de colones de Banca para el Desarrollo. Y resulta que hoy día, después de 3 años, paga 8,5 millones. Inmediatamente que firma el fideicomiso, la propiedad no es de él, ya está traspasada al banco. Y si usted se atrasa, le dan 60 días de tiempo y después ni le hablan nada, nada más recogen la propiedad porque ya está a nombre de ellos. Y todas estas cosas están pasando en la banca y está destruyendo toda nuestra economía agrícola fundamentalmente. No sé qué criterio tenés al respecto. conozco muy bien, empezando con este tema, conozco muy bien el truco del fideicomiso, eh, y el fideicomiso tiene nombres y apellidos, ¿verdad? Y se están recogiendo cientos, para no decirle miles de propiedades en el sistema financiero, a través de estos mal llamados fideicomisos, en donde lo que están haciendo es básicamente recolectando a todo aquel que quedó afectado por la pandemia, que quedó con una deuda y que no puede pagar. Y esto no solo en el sistema de banca para el desarrollo, con fondos de los bancos sucede exactamente lo mismo, porque ellos limpian la cartera, le pasan al fideicomiso y ellos ya ni siquiera tienen que preocuparse por hacer el remate de la propiedad, ya el fideicomiso lo hace a nombre de ellos. Son mecanismos absolutamente abusivos y yo les anticipo, esto está generando una exclusión social y una cantidad de personas y de familias que están quedando al amparo de nadie, porque además quedan manchadas con su récord crediticio por haber querido, eh, digamos, producir café o por haber querido tener un pequeño negocio, quedan manchadas por 10 años y más. eh, y, y bueno, estas son las injusticias que se están dando a paciencia y vista de las autoridades de la SUGEF y de las autoridades del sistema financiero. Creo que esto va a continuar porque hay intereses muy, pero muy fuertes de mantener a doña Rocío y a su equipo, porque este pleito de la información de las células, de las cédulas, de las personas que han hecho transacciones en el sistema financiero, es de interés de y ya lo dijo aquí don Jesús, de la DEA. ¿Ah? Es interés de muchas, porque hay desde lavado de dinero,
desde capitales que no han pagado impuestos, ¿ah? Hay créditos gigantescos entre organizaciones, el yo con yo, para decirlo, para los que conocen bien este tema. Yo me presto y yo me... ¿Ah? Entonces, aquí no nos vamos miren, yo, como tengo las manos limpias, me puedo dar el lujo de decirles que esto es una barbaridad lo que está sucediendo en Costa Rica. Claro que el fenómeno del dólar es un fenómeno global que va a tener, Jesús, una trayectoria, que vamos a ver crisis muy fuertes después de este financiamiento tan impresionante, prácticamente duplicada la oferta monetaria en dólares entre la pandemia y las dos guerras que está financiando el gobierno de los Estados Unidos. Hay prácticamente el doble de dólares de lo que había hace una década, y eso tiene consecuencias sobre la condición real de esa moneda y la hegemonía americana. No creo que vayamos don Célimo, no creo que vayamos al oro. Creo que parcialmente vamos a ir al oro digital, que es el Bitcoin y estas formas alternativas, pero eso está en proceso de cambio, de transformación, y da para otra conferencia. Definitivamente, sí les quiero decir, y aprovecho para decirle a don Jesús que tiene razón, que vamos a ver, los que hoy chillan, no chillaron cuando estaba a 700, a 680 el dólar, ¿ah? Estaban muy calmaditos. Lo que sucede es que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Cuando llega el pequeño caficultor de la zona de Los Santos, que tiene 10 manzanas de café, a retirar su liquidación, y le dicen que tiene un 20% menos porque el dólar ¿verdad? Se depreció. Esa era su ganancia, con eso pagaba sus estudios la muchacha que estaba en la universidad, o con eso mantenía a su familia durante el año. Entonces, si además está endeudado, pues es prácticamente presa fácil del sistema financiero, y de estas travesuras llamadas fideicomisos, que nunca se debieron de haber permitido, y menos en la banca pública, ¿ah? El Banco de Costa Rica está haciendo procesos que son violatorios del sentido social que algunos le vimos, ¿verdad?, cuando se creó. Así que creo que hay que actuar, y hay que actuar en múltiples frentes, pero si hay algo importante que nos deja este escenario, es que en definitiva necesitamos eliminar de un solo tajo las sillas giratorias en las instituciones públicas. La regulación debe de ser para gente competente, sí, pero gente que esté absolutamente fuera, que no esté al alcance de la captura de las entidades financieras. Otro gallo cantaría si tuviésemos una persona independiente, de criterio independiente, en instituciones como la SUGEF, la SUPEN, la SUGEVAL, y por supuesto, creo yo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos porque eso no pase en otras instituciones públicas. Ahora sí que se armó el bochinche, ¿verdad, don Oscar? Perdonen que me La meta, palabra, pero es don que, Renzo Céspedes. perdona, Oscar, es que yo tengo que aprovechar el público porque don Jaime tocó un punto. Ok, tal vez. Y es mi pelea. Perdona, Oscar, es muy rápido. Sí. Es muy rápido. Ahora que está hablando ahí de los fideicomisos estos, yo en mi pelea por la cuestión del endeudamiento de los agricultores, voy a hablar del Banco Popular. El Banco Popular tiene fideicomisos, entre ellos con el Banco Improso. Entonces, puedo dar nombres en estos momentos de productores que les han quitado la propiedad. Yo estoy invitado, porque ya se recompuso la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular el 5 del otro mes, y aunque tengan una agenda, yo voy a llegar a ver si la Asamblea de Trabajadores tiene la valentía, tiene la certeza
de pararse a los eco a esas políticas propias del mismo Banco Popular, porque yo creo que aquí hay que comenzar a reemplazar, porque es el colmo, el Banco Popular es popular, tiene una asamblea de trabajadores y permite a la asamblea de trabajadores que pasen este tipo, porque esos son estafas. Y muchas gracias. Perfecto, gracias. Don Renzo Céspedes. Muchas gracias, Heiner. Saludos. Leiner, mira, me gustaría mucho escuchar tu criterio en relación a varios de las causales que uno percibe han sido la sumatoria de esos elementos que vos señalabas. Quisiera ver qué tanto también ha ocurrido o es motivo del problema la autorización de endeudamiento externo que ha recibido el gobierno central sin precedentes desde hace en los últimos 40 años y que implica realmente una entrada de empréstitos de organismos multilaterales muy grande que sumado a los fondos FLAR, los eurobonos, los préstamos de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, realmente suman una cantidad cuantiosa de dinero que también contribuye a inundar en mucho el mercado. Yo coincido con vos plenamente en relación al pésimo manejo que ha tenido el Banco Central en relación al manejo de la política de tasas de interés, de la tasa de política monetaria, porque pasarla de un 0,75 a un 9%, desde luego que provocó un ingreso masivo de capital especulativo que entró al mercado y que creo que con el 5,75, dada la situación más bien de deflación que estamos viviendo, todavía no colabora, no ayuda a erradicar, digamos, esos flujos de capital especulativo que han ingresado al mercado. Pero lo que más me preocupa es que veo la ceguera total y absoluta en las autoridades del Banco Central y quisiera escuchar tu criterio, porque, digamos, en el caso particularmente de lo que tiene que ver con el manejo de tasas de interés, cuando el tipo de cambio subió para llegar casi a los 700, más o menos tuvo un incremento del 7%, el Banco Central actuó rápidamente para bajar específicamente ese proceso, digamos, inflacionario, ese proceso de depreciación que estaba teniendo el colón frente al dólar. Pero posteriormente pasamos este año, en parte del año pasado y este año, a una apreciación del colón superior casi al 13%, y el Banco Central no ha hecho nada. Bueno, el colón va a llegar a los 500 y el Banco Central no hace nada, sin entender que realmente esto tiene implicaciones gravísimas de afectación de empresas en el sector productivo, el sector agroexportador. Las mismas zonas francas han pospuesto proyectos de inversión, no han crecido la contratación de mano de obra en zonas francas del año pasado y no han pasado esas 180,000 personas que han estado contratadas en el sector, porque ellos que están exentos de impuestos, ni para ellos es rentable por el encarecimiento del costo de la mano de obra costarricense que ha habido en el mercado. Entonces, a la luz de eso, me gustaría tu visión, tu percepción de los problemas que siento que nos van a pasar a una cuenta muy grande. Gracias. Gracias, Renzo. Le pedimos a Célimo que si quería hablar para cerrar las preguntas. Algo me pareció que Célimo quería decir algo. No, está bien. Dejemos que no, está comiendo, está comiendo. Que participen bueno, otros. Con esto cerraríamos, don Leiner, y para que des una última reflexión sobre tus preguntas. Yo quisiera dos cosas. Primero que nada, nosotros somos de la tesis que aquí el Banco Central debería comprar con una legislación la deuda de los agricultores de manera descontada para poder retribuirle algo y darle una inyección de energía al sector productivo nacional. Segundo, el papel del Banco Central debe ser modificado, pero debe ser modificado a través de una ley. No puede ser que sea tan inútil. Y hay una cosa que es importante, Leiner. No lo dijiste, pero me parece que hay que decirlo. O sea, no puede ser que el Banco Central pasa de 7,000 a 14,000 y al ritmo que va a llegar a 21,000 millones comprando dólares con la plata de los costarricenses, haciéndole flaco favor a la economía nacional y apuntalándole la economía de la Reserva Federal. Pero por Dios, a mí me parece que eso es inaceptable y nosotros que hacemos lectura política de lo que está pasando, tenemos que decir para poder explicarle a la gente que lo que está pasando realmente es complicado. Lo que dice Renzo, a mí me parece que el tema todavía no hemos visto el desplome.
el Banco Central no puede seguir comprando al nivel que esté comprando y no va a sostener el precio cuando llegue a los 500. Y entonces tenemos que estarnos preparados para un desplome por debajo de los 500. Eso va a afectar, por supuesto, al sector exportador, a la economía nacional, pero el banco no lo vemos haciendo absolutamente nada, sino dejando que las cosas avancen por su propio peso y después sálvese quien pueda. A mí me parece que el equipo económico que debía tener el Banco Central debería tener ya las alertas de lo que podría pasarle en los próximos 3 meses, que podría ser que tenemos esa situación. Para eso, y cerramos, y quiero decirte que mucha gente me ha estado diciendo que gracias por la oportunidad, que deberíamos con cierto tiempo estar haciéndolo para poder refrescar y avanzar hacia donde vamos. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Renzo, por esa pregunta y gracias a Oscar, Célimo y los compañeros, Jesús, Byron, por sus preguntas. Yo quiero decirles que en esta acción del Banco Central hay dos problemas fundamentales. Uno es una ideología absolutamente cegada con una filosofía económica, digamos, equivocada, liberal de extrema, en donde hay una confianza plena en el funcionamiento de los mercados y de los procesos llamados, por ejemplo, regla de inflación, ¿verdad? Metas de inflación, esa metodología que básicamente es una metodología conducida por los organismos financieros internacionales, pero que en mercados tan pequeñitos como el nuestro es un problema muy serio. Yo creo que países como Guatemala, con todos los problemas que tienen, no se han tragado esa medicina. Países como Nicaragua, que uno podría pensar que tienen, algunos piensan que tienen taparrabo, no, tienen bastante más claras las cosas en el país vecino en relación a la política monetaria, ¿verdad? Al comportamiento de la política monetaria. Y hay otros casos como México y otros países que no han hecho esto, no han permitido una apreciación tan fuerte, a pesar de tener vinculaciones tan estructurales con la economía americana. Ayer estaba escuchando, y aprovecho para decirles que siempre es muy refrescante escuchar a Bukele, salvadoreño, haciendo una crítica estructural del sistema financiero americano. Los dejó desnudos. Y global. Lo que les quiero decir es que hay una serie de problemas que yo llamaría la ceguera ideológica, Renzo, de los actores de la Junta Directiva y del presidente del Banco Central. Pero a esa ceguera ideológica yo le diría que falta el expertise de una persona que haya sudado en el campo o en una industria o asesorando un sector económico. Sé que vos lo has hecho, o este servidor, cuando tenemos que vernosla con distintos actores del sector productivo y conocer cómo se ve esos estados financieros, cómo se cambian las cosas de un momento a otro. Yo creo que falta más pragmatismo. Cuando una gerente del Banco Central dice 3 veces en una conferencia que el mercado cambiario es como el mercado de los tomates, es como cualquier otro mercado, yo la verdad digo, pucha, pobrecita, yo no sé si esta persona se habrá alguna vez sentado en una silla de un productor agrícola o en una silla de un productor industrial en este país, o tendrá conocimiento para realmente ver el efecto que está causando la política monetaria sobre el país. Entonces, me parece que esos son los dos problemas que carece. Gente muy bien formada, pero ideológicamente confusa, y gente que no ha tenido la expertise. Y ahí yo llamo la atención de los señoras y señores diputados. No se puede llevar a cualquier bombeta a una junta directiva, y menos a la junta directiva del Banco Central, ¿verdad? Creo que ahí vamos aprendiendo una lección país, que aunque no nos guste,
se necesita gente comprometida, gente capaz, pero gente que también se haya chollado las nalgas en el sector productivo y que sepa cuáles son las consecuencias que tienen las decisiones que se toman. Al final de cuentas, don Oscar, hay que actuar en lo político. Yo creo en lo personal que esta cosa va a seguir y que probablemente sí va a reventar mucho más abajo, porque por lo que se ve en el líquido diario de hoy, el exceso de oferta sobre la demanda es brutal. No ha cambiado y las expectativas de la gente es de que se va a devaluar y no hay peor anuncio que las expectativas de las personas. Cuando yo miro en la calle que un taxista te toma el dólar a 500 pesos, ¿verdad? Definitivamente, aunque el dólar en el mercado, en el banco esté a 512, 515, ya el dólar se devaluó. ¿Ah? Y eso que está pasando con las expectativas va a seguir pasando mientras no haya una decisión política fuerte y clara. El mensaje del señor presidente es, vamos a sostenernos, el mercado es el que dicta la pauta. El mensaje del señor presidente del Banco Central es el mismo. Yo fui a la conferencia y bueno, la verdad es que esos 14,000 millones de dólares le cuestan al Banco Central mucha plata y a los costarricenses, ¿verdad? Porque hay que de alguna manera esterilizar parte de ello para poder sostener la política de precios. Me parece que, como dicen, todavía no ha terminado el aguacero. ¿Ya? Pueden venir algunos rayos y tormenta un poco más fuerte todavía en el mercado cambiario. Encantado de haber estado con ustedes, encantado de acompañarlos. Ahí les queda, por supuesto, la presentación, que ahora se la voy a pasar a don Oscar, y queda la grabación para que la puedan escuchar o enviar a sus amigos. Apenas termine la grabación de Darse, también se la paso a don Oscar, que fue quien me contactó, y un verdadero gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Leiner. Vamos a llamarle a esto, a esta conferencia de hoy. Sigue lloviendo y aún no descampa, dicen en el campo, ¿verdad? Y por supuesto que la vamos a redistribuir. Para que lo penses, en el tiempo no muy tardado deberíamos, si hay elementos diferentes, hay mucha gente que me ha dicho que lástima que no se pudieron conectar, pero le vamos a hacer llegar la información y ojalá que pudiéramos volver a intentarlo en un mes, mes y medio, para ver cómo avanzan los temas, porque sentimos que va a haber y va a seguir lloviendo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.